Buenos días, me da gusto que te hayas dado la oportunidad de poder ver este segundo video, donde te voy a hablar acerca de cuáles son las causas principales que provocan que una persona que se ha recuperado de sus adicciones pueda tener una recaída. Y es que las personas que han estudiado esto se han dado cuenta que existen 8 causas que son las principales causantes de que una persona que se ha rehabilitado pueda volver a tener una recaída. Y estas 8 causas son 8 causas que se han considerado de riesgo, pero de estas 8 causas hay 3 que son causas no de riesgo, sino de alto riesgo. Son 3 causas que han provocado el 70% de las recaídas en una persona que ya se ha recuperado. Es decir, que de estas 8 hay 3 que no solamente son de riesgo, sino que representan un alto riesgo para que una persona que se ha rehabilitado pueda volver a tener una recaída. Y la primera causa que provoca un 70% de las recaídas es la presión social. Y cuando hablamos de presión social, se habla de que hay 2 tipos de presión social. Hay un tipo de presión social directa y un tipo de presión social indirecta. La presión social directa es cuando una persona te ofrece que vuelvas a consumir. Presión social directa. La presión social indirecta es cuando no te ofrecen, pero estás conviviendo con personas que son consumidoras o que están consumiendo. Y esta es la presión social indirecta. ¿Cuántas personas que hoy están en las drogas o en las adicciones comenzaron porque hubo una presión social de forma directa? Es decir, que alguien les ofreció que consumieran. ¿Cuántas personas que hoy están en las drogas o en el alcohol comenzaron a consumir por medio de una presión social indirecta? Es decir, que no les ofrecieron, pero estaban ahí con personas que estaban consumiendo. Entonces, primero, necesitamos conocer que esta presión social, tanto de forma directa como de forma indirecta, es una situación no de riesgo, sino de alto riesgo. ¿Y qué es lo que se hace en una situación de alto riesgo? ¿Saben qué es lo que se hace? Miren, les voy a poner un ejemplo. En la época cuando había mucha inseguridad aquí en México, 2010, 2011, 2012, cuando había enfrentamientos entre militares y civiles armados, lo que hacía las patrullas de tránsito era que cubrían la calle, tapaban la calle para que los automovilistas no pasaran. Y tapaban la calle porque los protegían, porque era una zona de riesgo, era una zona peligrosa. ¿Y saben qué hacían los automovilistas? Los automovilistas no solamente no cruzaban, sino ¿saben qué hacían? Metían reversa, o sea, se iban para atrás, aléjate lo más que puedas, porque es una situación de alto riesgo, puedes salir lastimado. Entonces, los automovilistas se movían lo más lejos que pudieran de la zona de alto riesgo. Nadie, ninguna persona en su sano juicio cruzaría a una zona de alto riesgo, porque lo más probable es que la persona va a salir lastimada, que va a salir herido. Es muy probable, hay muchas probabilidades de que la persona saliera lastimada. ¿Y saben qué hacían la gente? La gente se alejaba lo más lejos posible de la zona de alto riesgo. Y esto es precisamente lo que tiene que hacer una persona que ha dejado de consumir y que se ha rehabilitado. Tienes que alejarte de la zona de alto riesgo. ¿Y esta zona de alto riesgo cuál puede ser? Bueno, puede ser que esta zona de alto riesgo sea el lugar donde creciste, el barrio donde te criaste. A lo mejor tú viviste por mucho tiempo en la misma colonia, en la misma calle, pero es una calle donde siempre hay personas que fueron consumidoras y eso puede representar para ti una situación de alto riesgo. Tal vez pasaste 6 meses o un año
en un centro de rehabilitación y se termina el tiempo y vas a volver, pero vas a volver a tu misma calle, a tu mismo ambiente. Entonces, eso puede representar una zona de alto riesgo. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Necesitas alejarte del lugar donde viviste o donde creciste, si es que ese lugar representa una zona de alto riesgo. Puede ser que la zona de alto riesgo sea tu mejor amigo. A lo mejor es la persona a la que más confianza le tienes. A lo mejor le tienes más confianza más que a tu propia familia. Más que un amigo, es como tu hermano. Lo conoces desde hace mucho tiempo y es al que le has contado tus cosas. Pero ¿sabes qué? Si esta persona, si este mejor amigo representa una zona de riesgo porque tu amigo aún sigue consumiendo, entonces necesitas alejarte de tu amigo. No importa cuánto te duela, no importa cuánto llegues a sufrir por no tener esa amistad, pero necesitas alejarte si es que tu amigo es una zona de alto riesgo. Miren, cuando tu mejor amigo es una persona que consume y tú no, van a pasar dos cosas. O te vuelves como él, de consumidor, o él se vuelve como tú, que deja de consumir. Pero dadas las circunstancias que tal vez estés tú saliendo de un centro de rehabilitación, lo más probable es que antes que él deje de consumir, es más probable que tú seas el que vuelva a consumir. Entonces necesitas alejarte si es que tu amigo representa una zona de riesgo. También tu familia puede representar una zona de riesgo. Es probable que en tu casa se haya tomado alcohol por muchos años y que tu papá, que tus hermanos, que tus tíos o que tu ambiente familiar es un ambiente donde siempre consumieron alcohol. Entonces, si tú te has recuperado y vas a regresar a tu casa a convivir con tu hermano, a convivir en un lugar donde siempre se tomó alcohol, ¿sabes qué? Eso representa una zona de alto riesgo para ti. Y si tú sigues ahí, si regresas con tu familia, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, en un ambiente donde consumen lo que tú has dejado de consumir, es muy probable que tú tengas una recaída. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Necesitas alejarte, aunque va a ser una situación difícil, aunque te va a doler mucho poder alejarte de tu familia, pero si esto representa una zona de alto riesgo, tienes que alejarte. Miren, hay un versículo de la Biblia en Mateo 5:29 donde Jesús habla de esto. Pone un ejemplo muy parecido a una situación así. Y él dice, si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, lo que Jesús está queriendo decir es que si hay algo que te estorba, si hay algo que te va a provocar caer, necesitas sacarlo, necesitas arrancarlo, aunque te duela. Puede ser que tu brazo derecho represente tu hermano con el que siempre tomabas. Puede ser que represente tu tío, que represente tu padre. Eso puede representar tu mano derecha. Entonces, si eso te hace ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, dice Jesús en la Biblia, porque es mejor que se pierda ese brazo, es decir, que se pierda esa relación y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O el ojo puede representar lo más preciado que tú tengas. El ojo puede representar tu madre, puede representar tu padre. Es algo que si tú lo arrancas te va a doler, es parte de ti. Pero Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, necesitas cortar estas relaciones si representan una zona de alto riesgo para ti. Y es algo que te va a doler porque es tu familia.
Si te arrancas un brazo te va a doler porque es parte de ti. Si te arrancas un ojo te va a doler porque es parte de ti. Bueno, tu familia es parte de ti, es tu sangre, tu familia es tu carne, y arrancarlos, dejar esa relación es algo que te va a doler, pero es algo que necesitas hacer si representa eso una zona de alto riesgo para que tú puedas volver a caer. Miren, para poder lograr esto, aparte de alejarte de una zona de alto riesgo, tú necesitas hacer lo que se llama la resocialización, resocializar. ¿Saben qué es resocializar? Resocializar es comenzar a socializar desde cero. Es como si un mexicano se fuera a Japón. El mexicano ya tiene unas costumbres, tiene una forma de vida, pero imagínense que un mexicano por cuestiones de trabajo se va para Japón. Él tiene que empezar a resocializar, es decir, tiene que empezar a socializar desde cero. ¿Por qué? Porque en Japón se maneja otro idioma, hay otras costumbres, otra cultura, otras comidas, y a lo mejor hay hasta otros reglamentos. Entonces el mexicano, con todas sus costumbres, tiene que comenzar a resocializar, tiene que comenzar a socializar de nuevo. Y si antes no le gustaba la comida que se come en Japón, pues va a tener que comer, o va a tener que acostumbrarse, va a tener que aprender a hablar el idioma para poder resocializar, y va a tener que acatar las reglas que hay en ese país. Se dice que en Japón las muestras de afecto en público son mal vistas. Imagínense que el mexicano que se va para Japón está acostumbrado a caminar por la calle abrazando a su esposa, o está acostumbrado a darle un beso en el parque. Bueno, en Japón las muestras de afecto son mal vistas. Entonces el mexicano, con todas sus costumbres, va a tener que resocializar y va a aprender a tener costumbres que antes no tenía, porque es otra cultura completamente. Y al final de un tiempo, al final de algunos años, aquel mexicano va a terminar siendo un japonés más, porque va a tener que adaptarse a las costumbres y el estilo de vida que tienen las personas en Japón. Bueno, tú tienes que aprender a resocializar, porque tienes que aprender a resocializar, porque tienes que empezar a juntarte con personas que nunca te habías juntado. Si tú tratas de salir de lo que son las adicciones, tienes que comenzar a socializar desde cero. Tienes que comenzar a juntarte con personas que no pensabas que te ibas a juntar. Y estas personas tienen que ser personas que no tienen adicciones. Tienes que trabajar en trabajos que a lo mejor pensabas que nunca ibas a trabajar. No puedes salir de un centro de rehabilitación y comenzar a trabajar en un lavado de carros, porque en la mayoría de los lavados de carros las personas son adictas y se dan un tiempo para consumir. Entonces no puedes tú tomar un trabajo de esos. Si estás tratando de dejar las adicciones, o si ya las has dejado, necesitas tener un trabajo diferente que a lo mejor nunca habías tenido. Y no solo eso, sino que tus actividades recreativas tienen que ser actividades nuevas que a lo mejor nunca en tu vida las habías hecho. A lo mejor durante tu vida casi no hiciste deporte, o muy poco lo hiciste deporte. Bueno, tienes que resocializar y entrar a hacer deporte. Si nunca habías ido al gimnasio, a lo mejor vas a tener que hacerlo, si eso es lo que te va a ayudar para salir de lo que son las adicciones y seguir manteniéndote limpio. Si nunca habías tocado una guitarra, a lo mejor vas a tener que meterte a un curso y empezar a socializar con gente y en actividades que nunca pensabas que las ibas a tener, porque necesitas resocializar. No puedes salir de un centro de rehabilitación y volver al lugar o a las actividades que antes tenías. Entonces, resumiendo, primero tienes que conocer cuáles son una situación de alto riesgo. Segundo, tienes que alejarte lo más que puedas de las situaciones que son de alto riesgo. Puede ser tus amigos, puede ser el lugar donde creciste,
o incluso puede ser tu familia. Y tercero, tienes que aprender a resocializar, juntarte con gente que nunca te habías juntado y que no tenga nada que ver con las adicciones. Tener trabajo o actividades que quizás pensaste que nunca ibas a llegar a hacer, pero que están alejadas de lo que son las adicciones. Y finalmente, tener algunas cosas, hacer algunas cosas que quizás no habías hecho o pensabas que nunca las ibas a hacer en tu vida. Entonces, esta es la primera causa de recaída, la presión social, y para eso tienes que identificar la situación y hacer una resocialización. La causa número dos, la causa número dos que ha provocado un 70% de las recaídas es una causa que te la voy a decir en un próximo video. Espero y lo veas, y si conoces a una persona que está tratando de dejar las adicciones, que, que se ha rehabilitado y que quiere mantenerse sobrio, si tienes un conocido, si tienes un amigo, si tienes un familiar que crees que le pueda servir esta información, compártele este video para que pueda ser de ayuda y pueda tomar en cuenta estos consejos para que pueda mantenerse de manera sobria por mucho tiempo. Gracias por este video y nos vemos en el siguiente.